Marcos capítulo 2 marca un punto de quiebre. Hasta ahora Jesús ha sido admirado, ha sido buscado, ha sido seguido. Pero a partir de aquí, Jesús comienza a ser confrontado. Porque una cosa es seguir a Jesús cuando sana. Otra muy distinta es seguirlo, cuando cuestiona lo que creemos correcto. En este capítulo, Jesús no solo sana cuerpos, sana pecados, desafía sistemas, rompe esquemas religiosos y revela algo que incomoda profundamente. Él no vino a encajar en la religión existente. Vino a traer un reino completamente distinto. Marcos 2 nos obliga a responder una pregunta incómoda. ¿Queremos a Jesús por lo que hace o por quién realmente es? Porque cuando Jesús empieza a perdonar pecados, a redefinir el sábado y a sentarse con pecadores, el conflicto es inevitable. Este capítulo no es cómodo, es confrontador. Pero es absolutamente necesario. Porque el reino de Dios no se construye sobre tradiciones muertas, sino sobre corazones vivos. El poder de perdonar pecados, cuando Jesús revela quién es realmente. Jesús vuelve a Capernaum después de algunos días, y al oírse que estaba en casa, muchos se reúnen. No caben, ni siquiera a la puerta. La escena es familiar en Marcos, Jesús enseña y la multitud se amontona. Pero esta vez, algo distinto va a ocurrir. Entre la multitud hay 4 hombres que cargan a un paralítico. No se nos dice su nombre, no se nos dice su historia, solo se nos muestra su condición. No puede caminar. Aquí Marcos introduce un tema clave, la necesidad humana que no puede resolverse sola. El paralítico depende completamente de otros. La fe que no se detiene cuando el amor busca caminolos. Hombres intentan acercarlo a Jesús, pero no pueden por la multitud. Aquí la historia podría terminar. Pero la fe verdadera no se rinde ante obstáculos. Suben al techo, lo rompen y bajan al paralítico frente a Jesús. Esto es radical. No piden permiso, no esperan turno, arriesgan incomodidad social. Porque cuando alguien ama de verdad, la fe se vuelve creativa. Marcos nos dice algo profundamente revelador. Jesús ve la fe de ellos. No solo la del paralítico, la de quienes lo cargan. La fe auténtica no siempre se expresa en palabras. Se manifiesta en acciones concretas. Una frase que lo cambia. Todo cuando Jesús va más profundo, Jesús mira al paralítico y dice algo que nadie esperaba. Hijo, tus pecados te son perdonados. Esto es impactante. El paralítico no pidió perdón, pidió sanidad. Pero Jesús va a la raíz. Aquí Marcos nos revela una verdad eterna. No toda necesidad es física, y no toda sanidad comienza en el cuerpo. Jesús trata primero con lo invisible. El escándalo interior cuando la religión se ofende a algunos escribas, están allí, sentados, no hablan, pero piensan. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Esta es la primera gran confrontación teológica en Marcos. Y es crucial. Los escribas tienen razón en una cosa. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero están equivocados en lo esencial. No reconocen que Dios está frente a ellos. Jesús percibe sus pensamientos, no porque sea buen observador, sino porque conoce el corazón. Y les hace una pregunta que los desarma. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Humanamente, cualquiera puede decir, tus pecados te son perdonados. No hay evidencia visible. Pero Jesús va a demostrar que su autoridad no es solo verbal. La autoridad hecha visible cuando el reino se manifiesta. Jesús continúa. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y entonces se dirige al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El hombre se levanta, toma su lecho, sale delante de todos. No, hay proceso lento, no hay recuperación gradual, el reino ha irrumpido. La multitud se asombra y glorifica a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Y tienen razón. Nunca habían visto a alguien que perdonara pecados y
sanar a cuerpos con la misma autoridad. Lo que Marcos quiere que entiendas cuando la identidad de Jesús queda expuesta a este milagro no es solo una sanidad, es una declaración. Jesús no es solo maestro. No es solo sanador. No es solo profeta. Jesús es el Hijo del Hombre con autoridad divina en la tierra. Aquí Marcos deja claro algo fundamental para todo el Evangelio. El mayor conflicto no será por lo que Jesús hace, sino por quién dice ser. Jesús no vino solo a aliviar síntomas, vino a restaurar al ser humano completo. El perdón precede a la sanidad. La gracia va antes que el milagro, y cuando el reino llega, lo imposible se vuelve testimonio. Después de perdonar pecados y sanar al paralítico, Jesús da el siguiente paso que escandaliza aún más. No entra en debate, entra en la mesa de los pecadores, el llamado de Leví y la mesa del reino. Cuando la gracia rompe las fronteras de la religión, Jesús sale otra vez al mar. La multitud vuelve a seguirlo, y él les enseña. Pero Marcos nos lleva rápidamente a un encuentro puntual. Jesús ve a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Leví no es un hombre neutro, es un recaudador de impuestos. En la cultura judía, eso significaba traidor, colaborador con Roma, impuro social y religiosamente. Nadie espera que Jesús se acerque a alguien así, mucho menos que lo llame. Pero Jesús lo mira y le dice dos palabras que cambian destinos. Sígueme. No hay discurso previo, no hay condición moral previa, no hay proceso de limpieza antes del llamado. Jesús no llama a Leví cuando deja de ser pecador. Lo llama para que deje de serlo. Y Marcos dice algo poderoso. Y levantándose, le siguió. Leví deja la mesa de impuestos. Deja el sistema que le daba dinero, pero le robaba el alma. Aquí Marcos nos enseña algo clave del reino. Cuando Jesús llama, la respuesta verdadera siempre implica dejar algo atrás. La mesa que escandaliza cuando Jesús se sienta donde nadie quiere sentarse. Leví no solo sigue a Jesús, hace algo más. Organiza una gran comida en su casa. Y muchos publicanos y pecadores están sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. Esto es explosivo. En la mentalidad religiosa, sentarse a la mesa implicaba aceptación, comunión, pertenencia. Jesús no solo habla con pecadores, come con ellos. Aquí Marcos revela el corazón del Evangelio. Jesús no espera que las personas se acerquen limpias, se acerca para limpiarlas. La queja religiosa cuando la santidad se confunde con distanciar. Los escribas y fariseos observan, no entran, critican desde afuera. Dicen a los discípulos, ¿por qué come y bebe con publicanos y pecadores? La pregunta no es inocente, es acusatoria. Para ellos, la santidad significaba separación. Para Jesús, la santidad significa restauración. Jesús escucha la crítica y responde con una frase que redefine toda la misión. No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esto no es un ataque, es un diagnóstico. Jesús no niega el pecado, niega la hipocresía. Los fariseos creen estar sanos, por eso no buscan sanidad. Los pecadores saben que están enfermos, por eso reciben al médico. La gracia que no pide permiso cuando el reino desarma el orgullo. Jesús no adapta su misión para no ofender. Porque la gracia auténtica siempre confronta al orgullo. El reino no se construye excluyendo a los rotos, se construye sanándolos. Aquí Marcos vuelve a mostrar la urgencia del Evangelio. Jesús no pierde tiempo discutiendo con quienes no quieren cambiar. Invierte tiempo en quienes saben que lo necesitan. Una nueva identidad cuando el pecador se convierte en discípulo Leví. No vuelve a ser mencionado como publicano. Más adelante lo conoceremos como Mateo. El Evangelio no solo cambia conductas, cambia nombres. Cambia identidad. El hombre que cobraba impuestos para Roma ahora seguirá al Rey del reino eterno. Jesús no vino a proteger reputaciones religiosas. Vino a rescatar vidas. El reino no se manifiesta alejándose del pecador, sino acercándose con verdad y gracia.
Y cuando Jesús se sienta a la mesa, la gracia comienza a transformar todo. El ayuno, el novio y los viejos moldes. Cuando el reino no cabe en lo antiguo. Los discípulos de Juan y los fariseos ayunan. Era una práctica respetada, espiritual, tradicional, y se acercan a Jesús con una pregunta que parece legítima. ¿Por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? La pregunta no es solo sobre comida, es sobre espiritualidad aceptable. En otras palabras, ¿por qué tus seguidores no viven la fe como siempre se ha vivido? Jesús responde con una imagen poderosa y profundamente reveladora. ¿Acaso pueden ayunar los que están de bodas mientras está con ellos el esposo? Aquí Jesús se presenta con una identidad nueva y audaz, el esposo. En el Antiguo Testamento, Dios es presentado como el esposo de su pueblo. Ahora Jesús aplica esa imagen a sí mismo. No lo hace de forma poética, lo hace de forma teológica. Está diciendo algo enorme: la presencia de Dios ha llegado en persona. Mientras el esposo está presente, no es tiempo de luto, es tiempo de celebración. El ayuno no es rechazado, es reposicionado. Jesús no elimina las disciplinas espirituales, las reubica en el momento correcto. Vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Aquí Jesús anticipa la cruz, anticipa el dolor, anticipa la ausencia física. La vida espiritual no es uniforme. Tiene estaciones, hay tiempo de gozo, hay tiempo de duelo y hay tiempo de búsqueda profunda, el peligro de lo nuevo en lo viejo cuando. La tradición se vuelve una prisión. Jesús continúa con 2 ilustraciones cortas, pero demoledoras. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Si lo hace, el remiendo nuevo tira del vestido viejo y lo rompe peor. Luego añade: nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo se expande y rompe los odres viejos. La enseñanza es clara, pero incómoda. El reino de Dios no es una mejora del sistema religioso existente. Es algo completamente nuevo. Intentar encajar a Jesús en viejas estructuras no solo fracasa, destruye ambas cosas. Aquí Marcos nos confronta directamente. Muchas veces queremos a Jesús sin cambiar nuestra forma de pensar, nuestras estructuras, nuestros esquemas. Queremos añadirlo a nuestra vida, no permitir que la transforme. Pero el Evangelio no funciona como accesorio. Funciona como renovación total. Él vino. ¿Nuevo cuándo? Dios hace algo diferente, Él vino nuevo. Necesita odres nuevos. Esto no habla de despreciar lo antiguo. Habla de prepararse para lo que Dios está haciendo ahora. La fe auténtica no se aferra al pasado cuando. Dios está obrando en el presente. Jesús no vino a destruir la ley, vino a cumplirla. Pero cumplir no es conservar intacto, es llevar a su plenitud. Una advertencia para el corazón religioso. Cuando lo familiar impide ver lo divino, los fariseos ayunan, pero no reconocen al esposo. Guardan prácticas, pero pierden la presencia. Esto es una advertencia poderosa. Se puede ser muy disciplinado espiritualmente y, aún así, perder el momento de Dios. El reino no se discierne solo con reglas. Se discierne con un corazón sensible. Jesús no vino a ser añadido a nuestra religión. Vino a transformarlo todo desde adentro. El reino requiere corazones nuevos, mentalidades nuevas y disposición para dejar moldes que ya no contienen la vida de Dios. Después de confrontar las prácticas religiosas, Jesús ahora tocará uno de los temas más sensibles del judaísmo, el día de reposo. Y el conflicto alcanzará un nuevo nivel, el Señor del sábado, cuando Jesús redefine la autoridad sobre el descanso. Acontece que Jesús pasa por los sembrados en día de reposo. Sus discípulos comienzan a arrancar espigas mientras caminan. No están robando, no están trabajando para lucrar, están saciando una necesidad básica. Pero los fariseos siempre observan, y dicen: ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? La pregunta no es neutral, es acusación. Para ellos, el sábado se había convertido en una frontera rígida, en una medida de espiritualidad, en una prueba de obediencia visible. Jesús responde llevándolos a la Escritura. No a la tradición oral. No, a la interpretación rabínica, a la palabra.
¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Jesús recuerda cómo David entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, los cuales no era lícito comer sino a los sacerdotes. Este ejemplo es clave. Jesús no invalida la ley. Muestra su propósito. La ley fue dada para proteger la vida, no para aplastarla. Cuando la necesidad humana choca con la interpretación rígida, Dios prioriza la vida, una frase que cambia, todo cuando el descanso recupera su propósito Jesús, entonces pronuncia una de las frases más revolucionarias del Evangelio. El sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Esta frase libera. El sábado no es un yugo, es un regalo. No fue creado para vigilar conductas, sino para restaurar fuerzas. Aquí Jesús revela el error del legalismo, convertir un regalo en una carga. Cuando la religión se vuelve más importante que la persona, el corazón de Dios ha sido traicionado. El Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Cuando la autoridad de Jesús queda definida. Jesús concluye con una declaración absoluta. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Esto no es solo una aclaración, es una afirmación de identidad. Jesús no solo interpreta el sábado, lo gobierna. Aquí Marcos nos muestra que el conflicto ya no es solo moral, es cristológico. La pregunta ahora es clara, ¿quién es Jesús para decir esto? Porque si Jesús es Señor del sábado, entonces es Señor del tiempo, de la ley, de la vida humana. Los fariseos entienden el alcance de esta afirmación y no la aceptan. El peligro del corazón duro cuando defender la ley implica perder. La compasión este pasaje revela algo profundo. Se puede defender la ley y perder el corazón de Dios. Los discípulos comen espigas, tienen hambre. Jesús no los reprende, los defiende. El reino no ignora la necesidad humana para preservar apariencias religiosas. El descanso verdadero cuando Jesús se convierte en el sábado aquí, hay una verdad aún más profunda. Jesús no solo enseña sobre el sábado, Jesús es el descanso. El sábado apuntaba a algo mayor. La restauración completa del ser humano en Dios. Ese descanso ahora se encuentra en Cristo. No en un día, no en una norma, en una relación viva. La ley fue dada para servir a la vida, no para dominarla. Jesús no destruye el sábado. Lo cumple y lo redefine, y al hacerlo, declara algo definitivo. Él es el Señor del tiempo, de la fe y del corazón humano. Después de este enfrentamiento, la tensión ya es evidente. Los líderes religiosos no solo cuestionan a Jesús. Comienzan a observarlo con hostilidad. El reino avanza, pero el conflicto también. Cuando la gracia despierta oposición. Cuando el reino avanza y los corazones se rebelan. Marcos cierra este capítulo, dejando claro que el problema nunca fue el paralítico, ni el ayuno, ni las espigas. El problema siempre fue Jesús. Cada escena de Marcos 2 revela una verdad incómoda. La gracia no solo sana y libera, también revela lo que hay en el corazón. Algunos se maravillan, otros se ofenden, otros comienzan a resistir. Jesús no intenta suavizar el mensaje para evitar conflicto, porque el reino no se adapta al orgullo humano. Los líderes religiosos han visto milagros, han escuchado enseñanza con autoridad, han presenciado restauración real, y aún así, su corazón se endurece. Aquí Marcos nos muestra algo profundo. La oposición al evangeliano siempre nace de ignorancia, muchas veces nace de amenaza al control. Jesús perdona pecados sin pasar por el sistema religioso. Jesús llama a un publicano sin pedir aprobación. Jesús redefine el ayuno sin consultar tradiciones. Jesús declara autoridad sobre el sábado. Todo esto apunta a una sola realidad. Jesús no viene a reformar el sistema. Viene a establecer el reino. El reino que no puede ser controlado cuando Dios sale de las cajas humanas. Los fariseos tenían reglas claras, roles definidos, fronteras visibles. Jesús rompe todas esas categorías. No porque desprecie la ley, sino porque revela su propósito verdadero. La ley sin gracia se vuelve opresión, la tradición sin vida se vuelve cárcel.
Jesús no entra en la religión para encajar. Entra para liberar. La respuesta del discípulo cuando seguir a Jesús implica decidir. Marcos 2 nos obliga a decidir. No basta con admirar a Jesús. No basta con escuchar sus palabras. No basta con estar cerca de la multitud. Hay que decidir si aceptamos su autoridad o si la resistimos. Seguir a Jesús implica permitirle redefinir nuestra idea de justicia, nuestra forma de espiritualidad, nuestras prioridades y nuestro descanso. El discipulado no es añadir a Jesús a lo que ya somos. Es permitir que Él nos transforme desde la raíz. Una fe que se mide en obediencia cuando la gracia produce cambio. Real gracia no es permisividad, es poder transformador. El paralítico camina. Leví deja la mesa de impuestos. Los discípulos siguen sin negociar. La gracia, que no cambia la vida, no, es la gracia del reino. Jesús no vino a confirmar conductas, vino a crear personas nuevas, el camino hacia la cruz cuando el conflicto apenas comienza. Marcos 2. Cierra con una verdad implícita. El conflicto va a escalar, los líderes no se detendrán, la tensión crecerá, la oposición se organizará, y todo esto conducirá eventualmente a la cruz. Pero Marcos quiere que lo entendamos desde ahora. La cruz no será un accidente. Será la respuesta del sistema al reino que no pudieron controlar. La gracia revela corazones. Libera a unos y confronta a otros. Jesús no vino a ser aceptado por todos. Vino a ser obedecido. Y el reino avanza no cuando todos aplauden, sino cuando algunos deciden seguirlo, aunque cueste. Marcos capítulo 2 nos muestra a un Jesús que perdona, llama, restaura, redefine y gobierna. No es un maestro más. No es un reformador religioso. Es el rey del reino de Dios en acción, y ante él nadie queda neutral. O nos rendimos a su autoridad, o intentamos resistirla, porque cuando Jesús entra en escena, la gracia se manifiesta, y el corazón queda al descubierto. Marcos, capítulo 2 nos deja frente a una verdad imposible de ignorar. Cuando Jesús entra en escena, la gracia libera, pero también confronta. Él perdona pecados, restaura vidas y redefínelo, que significa seguir a Dios de verdad. La pregunta ahora no es qué hizo Jesús, sino qué haremos nosotros con su autoridad. Si este mensaje habló a tu corazón, te invito a suscribirte al canal. Viaje a un reino y a recorrer con nosotros todos los capítulos completos, explicados, con profundidad, claridad y un deseo sincero de conocer al Rey y su reino. Este viaje apenas comienza, porque cuando Jesús gobierna la vida cambia y el reino sigue avanzando.